Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in München zum zweiten internationalen Kongress für Rechtsvergleichung Mexiko-Deutschland. La primera ponencia está a cargo del maestro Francisco José Almanza Villarreal. Con 25 años de experiencia en el sector, cuenta con una amplia trayectoria y vasta actividad gremial. Fue presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CAREM en 2 ocasiones y siempre ha estado muy atento a toda la evolución que ha tenido el sistema aduanero. Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Derecho Aduanero y Derecho en Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Su tema, la importancia del Telecue. Bienvenido. Primeramente, pues agradecerle a todos los que hacen posible este tipo de eventos. La verdad es que me encanta participar y sobre todo acompañar en esta verdadera labor tan importante que hace el CUEG, que hacen todos los que integran el Consejo Directivo del Centro Universitario. Me da mucho gusto ser parte de este esfuerzo y bueno, pues me toca ahora sí que arrancar. No sé si es bueno o es malo, yo creo que me toca en buen momento, ¿no? Los agarro dormiditos todavía o los agarro ya despiertos. Entonces, fíjense que el doctor le adelantó algo muy importante. Ya comentó algunos datos que son muy interesantes. El año pasado que tuvimos la oportunidad de estar en España, en Madrid, me tocó participar de la misma manera con un tema que es lo mismo, el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México. Y déjenme decirles que me di a la tarea en aquel momento de platicar cómo era la relación entre México y España, cómo era el comercio, cómo estaba, qué productos eran los que tenían mayor flujo entre los dos países, concretamente pues dándole la importancia de vida al país anfitrión en diciembre, que fue España. Y ahora voy a hacer lo propio, estando en este país tan grande, tan importante en Europa y sobre todo, lo que bien dijo el doctor hace un momento, con ese flujo comercial tan importante que tiene nuestro país con este país, que es Alemania, y sobre todo considerando que es el primer socio comercial hablando de la Comunidad Europea con México. Ahorita vamos a ver algunos datos, voy a compartir con ustedes, por supuesto, dentro del tiempo que me corresponde, alguna información que es muy importante, que es información pública, que hay que considerar interesante y que así se las voy a compartir de esa forma. Por supuesto, no voy a entrar en temas técnicos específicamente del tratado, porque hay temas muy interesantes. Veo que una compañera también por aquí va más tarde a platicar de algunos elementos que son fundamentales en el acuerdo, que son las preferencias o el tema de lo que habla de las condiciones preferenciales que tiene el comercio en estas condiciones del acuerdo. Entonces, a ver, pues básicamente voy a hablar un poquito de historia. Digo, realmente en la exposición anterior tuve la oportunidad de hablar cómo se da toda la conjunción de lo que es la Comunidad Europea ahora, cómo se fue conformando desde sus inicios, que seguramente recordarán, hablamos de la importancia que tenía el comercio en dos países, de dos productos específicos, hablando del carbón y hablando del acero. Alemania y Francia tenían intereses muy importantes, bilaterales, para comerciar estos productos. Entonces, de ahí surge todo la idea original de la Comunidad Europea y, por supuesto, bueno, pues esto fue dando todo una formación importante a lo que ahora es el acuerdo general con la Comunidad Europea de nuestro país. Vamos a hablar un poquito de la evolución del nuevo Telecue, la importancia, lo que nosotros vemos como el futuro y los retos que ofrece el acuerdo entre la Comunidad Europea y nuestro país. Fíjense un poquito de historia. Bueno, pues el tratado, como todos ustedes saben, tiene 23 años. Precisamente en este mes, el 1 de julio del 2023, cumplió 23 años de vida el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.
entra en vigor en el 2000. ¿Y qué es? Bueno, pues es un acuerdo preferencial que liberaliza todo el comercio. De alguna forma, el comercio entre nuestro país y esta comunidad, que importantemente la constituyen 27 países, actualmente, bueno, pues eran 28 con el Reino Unido, pero pues ya saben ustedes que el Reino Unido ya no forma parte de esta comunidad. Y por supuesto, pues mejora todas las condiciones de los flujos comerciales, el mercado, los accesos, las oportunidades, lo que bien ha dicho el doctor ahorita en su plática. Y fíjense una cosa importante, desde que inicia, cómo fue el proceso de ir liberando preferencialmente todo el comercio. Este acuerdo tiene una particularidad muy importante. Es uno de dentro de los 12 acuerdos que tiene México actualmente a nivel internacional, con cerca de 50 países que tiene la oportunidad de comerciar, es el único acuerdo que permite identificar la capacidad que tiene la economía de nuestro país comparado con los países que participan en el acuerdo. Es decir, se dieron esas condiciones que no se dan en otros acuerdos. Actualmente, por ejemplo, el más reciente, importante, que también siempre es muy, muy importante mencionarlo, el TEMEC o el TIMEC o el TEMEC, como lo digan, no ofrece esta condición. El TEMEC dice: México, Canadá y Estados Unidos son países en igualdad de circunstancias. Las economías, que todos sabemos, que todos estamos conscientes, que no son iguales, que no tienen los mismos parámetros, que no manejan las mismas variables, que no son las mismas, el mismo tamaño de las economías, para efectos del acuerdo, en ese concepto, son iguales. Y aquí no. El tratado con Europa es distinto, porque sí consideraron que la economía mexicana no estaba al mismo nivel que están los países aquí en Europa. Entonces, ¿qué pasó? Europa empieza la liberación formal en el 2003. México lo empieza hasta el 2007. Fue gradual, fue liberando durante un periodo un poquito mayor. Luego, lo más importante, digo, por decirlo de alguna forma, que para México eran los productos agrícolas, los productos pesqueros. Los europeos los liberaron en el 2003. Y los productos de la misma capacidad, del mismo tipo, México los libera hasta el 2010. Es decir, 7 años después fue gradualmente liberando todo este tipo de situaciones. Vamos a hablar un poquito, fíjense, la importancia que tiene desde su inicio. El comercio ha tenido un crecimiento del orden del 243%. De la actividad inicial, de lo que empezó a ser comercio importante entre nuestro país y la comunidad europea, hasta la actualidad lleva aproximadamente un 243% de crecimiento. Es decir, muy importante. Por supuesto, ofreciendo condiciones muy interesantes. Y aquí lo digo, el único acuerdo comercial donde se destacan las diferencias en el nivel de desarrollo de las economías, por lo que se tiene un trato preferencial al país, cosa que no sucede con el TEMEC, por ejemplo. Esto le dio a México una gran oportunidad de poderse relacionar con todos los países que integran la Unión Europea. Y fíjense una situación muy importante, por eso la señalo aquí. Europa actualmente, hace unos años, era el segundo socio comercial importante con México. Actualmente China ha tomado un lugar muy importante ahora en la relación comercial con nuestro país. Y ya se convierte China en un segundo socio por el flujo que existe entre nuestro país y la zona de Asia. O sea, estamos viendo una serie de movimientos muy importantes en el flujo comercial a nivel global
que nos van dando posicionamientos también muy interesantes que pudiéramos en un momento dado ni pensarlo. Pero sí creo que es muy importante que no perdamos de vista cómo estas condiciones del mercado se han ido moviendo de manera importante. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos del nuevo tratado? En el 2016 se inicia la modernización del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea. Empieza la negociación en el sexenio anterior, empiezan las pláticas, empieza todo el proceso de modificación de algunas de las condiciones de los 11 capítulos que tiene nuestro tratado con Europa. Se empiezan a mover entre ambos intereses. Por supuesto, desde la perspectiva de México, la modernización pues es necesaria, es importante. Requerimos ponernos a la vanguardia en todos los aspectos, lo que esto implica, el comercio, la cooperación, los beneficios, cómo vamos a hacer más dinámicos los flujos de comercio, de qué manera vamos a mejorar las condiciones en que México puede acceder a mercados muy diversos, muy interesantes, y todo esto motivó esta nueva negociación, que por supuesto, ahorita lo vamos a ir viendo un poco a poco, sigue siendo por supuesto pues un tema estratégico para nuestro país y para la comunidad europea, partiendo desde lo que en un inicio representaba para Europa el tener el acceso al mercado en México. Por supuesto, con la base de que adicionalmente México era parte de un tratado que era el Telecán, el anterior al TEMEC. Pues Europa tenía intereses muy importantes, porque México representaba para Europa, y sigue siendo importante para Europa, un punto de intermediación, por decirlo así, porque estaba el mercado hacia Norteamérica y estaba el mercado hacia el resto de Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica. Había que considerar que en ese momento para Europa, cuando se negoció el primer tratado con Europa, Europa no tenía acuerdos todavía importantes con Latinoamérica. Más adelante les voy a platicar cómo ahora las condiciones han cambiado también para Europa y para la nueva ratificación de este acuerdo. Como ya lo dije, bueno, México tiene actualmente pues, 12 tratados formalmente ratificados que le dan acceso a más de 46 países. O sea, la importancia de esta condición que tiene nuestro país es importante. Déjenme platicarles un poquito en qué consiste la nueva modernización o la evolución que se le está dando al acuerdo comercial con Europa. ¿Cuáles son los puntos principales que se negociaron en el 2016 hasta el 2018? Finalmente en el 2020 se reconoce por parte del gobierno mexicano, por parte de la comunidad europea, se reconoce la negociación, se reconoce la evolución del acuerdo. ¿Y cuáles son los puntos principales que mueven al acuerdo en ese momento, en esos 4 años que se da la negociación para renovar el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Europa? El primer punto importante era ampliarlo, hacerlo más denso, con mayor cobertura. El acuerdo original del 2000 había que ampliarlo. Teníamos 16 años de flujo comercial con Europa y buscábamos qué sectores, qué puntos había que ampliar, había que mejorar. Por supuesto, para México era muy importante el sector agroalimentario. Era un punto estratégico que los productores mexicanos tuvieran acceso a otros mercados. Por supuesto, garantizando el abasto de nuestro país, tener flujos adicionales que se pudieran ser exportados o comercializados en otras partes. Aquí me permití hablar de lo que algunos productos que son importantes, emblemáticos de nuestro país y que tuvieron esa
ese brinco importante, al momento de que se negocia el nuevo acuerdo, se le da apertura a productos que habitualmente no estaban en el flujo. Más adelante vamos a platicar también de que originalmente lo que más motivaba a los europeos, concretamente a Alemania, era la industria automotriz. Sigue siendo la industria automotriz. Y la industria automotriz ha sido permanentemente de interés estratégico y prioritario, tanto para México en la producción como para Alemania en el suministro y producción también de vehículos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense estos productos que son interesantes. Los plátanos mexicanos. Se les daba entrada nuevamente, bueno, no nuevamente porque había antecedentes históricos de que el plátano había tenido ya acceso a algunos mercados en Europa, pero no era formal, o por lo menos no estaba documentado esa información. Las fresas, el atún, el jugo de naranja mexicano, y uno de los productos, fíjense, actualmente, en el congreso anterior me tocó platicarles, en el caso de España, cuál era el producto mexicano que tenía un crecimiento importante, que México tenía la oportunidad de exportar a España y que estaba convirtiéndose en un boom comercial. ¿Alguien lo recuerda? Que lo platicamos. El aguacate. Efectivamente, el aguacate es un producto que en España ha tenido un crecimiento verdaderamente importante. Ahora aquí en Alemania me llamó la atención encontrarme en un restaurante local una ensalada de aguacate. O sea, un aguacate partido en rebanadas, lo venden como parte de la ensalada. Ayer le comentaba ahí con un colega, yo supongo que este aguacate es de Michoacán, pero quién sabe si sea de Michoacán. Fíjense que en el caso de estos productos, cuando se da la nueva negociación, ¿cuál se imaginan ustedes que es el producto emblemático mexicano que tiene mucha aceptación y mucha demanda en Alemania? La miel de abeja. Somos el principal proveedor de miel en este país. La miel de abeja se consume, tiene altos consumos en este país y gracias a la producción mexicana somos el número 1 proveedor. Fíjense otros 3 puntos importantes del nuevo acuerdo. El fortalecimiento y la seguridad del comercio y las inversiones. Es un tema importante. Los europeos les preocupa mucho el tema de las controversias que pueden surgir con marcas, con inversiones específicamente, con algunos conceptos que todavía probablemente no estamos al mismo nivel en nuestro país, en México, con lo que los europeos tienen. Sobre todo un tema que les preocupa mucho, cómo resolver las controversias comerciales. ¿Quién va a ser el árbitro en un proceso de resolver un tema que se convierte en una disputa o que se convierte en un pleito legal? Cuando hay intereses comerciales en un país o en otro con un determinado producto. Entonces, aquí lo que había que encontrar en el nuevo acuerdo era cuál era el mecanismo más ideal, quién iba a resolver, si había un ente importante fuera del Parlamento Europeo o fuera de la Cámara de Senadores o un comité técnico que pudiera mediar y que pudiera neutralmente resolver una disputa comercial en cualquiera de las industrias que se presenten. Entonces era el tema del fortalecer y garantizar. Fue otro de los temas de la negociación del nuevo acuerdo. Luego la modernización, por supuesto, era las empresas pequeñas. Vamos a darles acceso también. Hay empresas que siempre están levantando la mano y que siempre ciertas industrias que son un grupo importante o un sector importante en nuestro país, pero que son empresarios pequeños, productores o pequeñas empresas
que no tenían cabida o que no se les daba un tratamiento adecuado para que pudieran también tener alcance o acceder a mercados más interesantes como el caso de Europa. Leyes anticorrupción. Nos dijeron los europeos, oye, ¿y cómo le hacemos para que ustedes tienen cierta fama, ¿no? Y lamentablemente hay que reconocerlo, ¿qué hacemos? No queremos corrupción, queremos que toda la dinámica del proceso comercial pues sea transparente, sea objetiva, sea justa, que no tengamos que andar ahí raramente resolviendo un procedimiento de manera ilegal, de manera oscura, de manera rara. Porque sí, les asusta a muchos inversionistas. Yo he tenido reunión con inversionistas y siempre luego sale el tema. Oye, pero es que ustedes allá en México, esto. No, espérame. Pues, no, ¿quién te dijo? Si no somos así, ¿no es cierto? Tienes un dato equivocado, tienes otro dato. Entonces, este tema sí es muy importante y se tocó y se formó y se estableció una normativa para el manejo de este tipo de condiciones. Luego el comercio digital, que también ha sido un boom y que ahora también nuestro gobierno ya lo puso ahí en la agenda fiscal y en la agenda de que ya los estoy viendo a todos los que hacen comercio digital y a todos los que utilizan las redes sociales y a todos los que utilizan el Facebook para vender y a todos los que se transfieren productos por el correo y por vía postal y por todas las vías que llegan productos a nuestro país o que salen de nuestro país. Entonces, ¿cómo íbamos a regular esto también? Teníamos que verlo, tenemos que ponerlo en el tratado porque no estaba incluido en el original. Y luego otro tema también importante del nuevo acuerdo es el desarrollo sustentable. Aquí es un tema también muy importante y sobre todo muy preocupante, porque la orientación que tienen en Europa para esta situación del desarrollo sustentable, de la energía limpia, pudiera creerse que en México no estamos orientados con esa política, o que no estamos pensando en la biodiversidad, o que no estamos pensando, no quiero hablar mal, pero a veces creo que las agendas entre la Comunidad Europea, que son unos grandes promotores de la protección a la biodiversidad y a la energía limpia, a la producción de energía de manera más clara, pues a lo mejor la agenda no empata todavía tal cual lo esperan ellos. Este es el orden que está actualmente en el acuerdo con Europa. En este orden son las tres principales economías que actualmente tienen comercio con nuestro país y en ese orden está el escalafón. Alemania se convierte en el más importante socio comercial actualmente con México. El segundo país, lo pueden ver ustedes, es España. Y el tercer país es Italia. A lo mejor ahí le puede dar al doctor una idea de dónde puede ser el próximo congreso. O sea, ya estuvimos en España, ya estamos en Alemania y el tercer lugar, ya saben dónde puede ser. Pero fíjense lo que les dije en un principio. La industria automotriz al alza. Las inversiones de Europa en la industria automotriz en el centro del país, en México, son verdaderamente importantes. Son verdaderamente una dinámica que no podemos perder de vista. Fíjense, déjenme decirles lo que hay actualmente con Alemania. En registro al 2020
1,835 empresas con capital alemán en México. Me permito compartirles algunas de las marcas más reconocidas que habrán visto ustedes en nuestro país. Audi, Bayer, BMW, estamos aquí ahora sí que en el mero BMW, donde debemos de estar. Algunas marcas: Behringer, Mercedes-Benz, ThyssenKrupp, Bosch, Carl Zeiss, Daimler, Henkel, Bosch, BASF, Siemens y Volkswagen. Fíjense un dato de Volkswagen importante. La planta de Puebla, en México, es la segunda planta más grande que tiene Volkswagen en el mundo. La de Puebla, con una producción verdaderamente importante para el mercado latinoamericano y de Estados Unidos. Y algunas empresas mexicanas con presencia en Alemania rápidamente: Cemex, Cementos, Nemac, Motores, Metalsa y Mexichem, algunos productos químicos. Son las más reconocidas de México, que están fuera de las de la miel y las que producen jugo de naranja y todo, pero hablando de grandes empresas, son las que actualmente tienen presencia importante en Alemania. Por supuesto, en este orden está la industria entre México y Alemania. El sector automotriz es el primero, el número uno. Toda la producción de vehículos que está en la zona del Bajío, en la zona de Querétaro, en la zona central de México, es verdaderamente importante. La farmacéutica, no se diga, la industria química, la eléctrica, la electrónica. Y esto es lo que ha variado desde el inicio del acuerdo, específicamente entre México y Alemania. El 143% de crecimiento del comercio entre los dos países a través del tiempo que tiene. Bueno, aquí ya nada más para concluir, ya casi vamos a terminar, ya me levantaron la tarjeta amarilla. Déjenme decirles algo interesante. Por supuesto, la apertura, el acceso a los mercados, la importancia que tiene la garantía y la solución de controversias, la garantía de la inversión, que es lo más importante. El tema del porcentaje, fíjense bien, este dato es muy interesante. El porcentaje de inversión extranjera directa en México a través del tiempo ha sido del orden de 44%. Con respecto al monto total de la inversión extranjera que tiene nuestro país, Europa, vean ustedes el porcentaje de inversión que tiene nuestro país. Y luego, los estados donde la Unión Europea ha hecho inversión en nuestro país son los estados que muestran mayor crecimiento y desarrollo económico, sobre todo la zona del Bajío, la zona de Querétaro, toda esa zona ha crecido verdaderamente importante. Y ya el último punto, ya me marcaron aquí que me queda medio minuto. Déjenme decirles rápidamente. Por supuesto, todo este proceso que se dio de la negociación del nuevo acuerdo, es increíble decirlo, pero a pesar de que se dio hasta el 2020, actualmente no está ratificado el nuevo acuerdo. Se suspendió por razones obvias, se suspende por la pandemia, se suspende por otras variables ahí, se retira en el momento que estaba más álgida y más posible la ratificación del nuevo acuerdo. Tenemos la renuncia de la secretaria de Economía en ese momento, no sé si lo recuerden, la señora Cloutier. Y luego déjenme decirle también esto importante: la postura de la Unión Europea es sensiblemente distinta a la que se tuvo en el año 2000. Les voy a decir por qué. Y por lo menos los analistas que conocen bien este acuerdo saben. En el momento que se hizo el primer acuerdo, Europa no tenía acuerdo con Latinoamérica formal. Actualmente ya la Comunidad Europea tiene un acuerdo con el Mercosur, que era un mercadote también para los europeos muy interesante. Entonces ya la negociación cambia. Y ahora sí ya tengo un acuerdo con Latinoamérica al sur. Entonces ya cuando me siente con México, pues van a cambiar las condiciones, seguramente ya de alguna forma se va a hacer. Y yo lo que creo, por último, ya con el minutito que me queda, es decirles que México tiene que regresar a la agenda la prioridad de ratificar este acuerdo, porque sigue en el aire, sigue el proceso en el que se quedó, que fue presentarlo al Parlamento Europeo, traducir primero todo el documento, presentarlo al Parlamento y presentarlo a la Cámara de Senadores, ratificarlo, firmarlo y hacerlo formal el nuevo acuerdo. Entonces creo que estos 4 puntos
importantes son los retos que ofrece el Tratado de Libre Comercio en este momento. Y de esta forma, bueno, pues yo les agradezco mucho la oportunidad de platicarles, de compartirles esta información y quedo a sus enteras órdenes. Muchas gracias. Aprovecho también para entregar este reconocimiento y llamo al maestro Francisco José Almanza Villarreal. Por favor, si puede pasar el frente. Maestro, con nuestro agradecimiento.